En este espacio y que nos tome la comunicación a la doctora Gabriela Dutrenit. Ella es investigadora de la UAM y ex coordinadora de este famoso fondo de consultivo de ciencia y tecnología. Gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días Luis y muchas gracias por dejarnos oír, expresar nuestro punto de vista ante tu audiencia. ¿Se reunió ayer con el ministro Saldívar, doctora? Sí, exactamente, un grupo de 5. Solicitamos la entrevista con el ministro presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y solicitamos la reunión para agradecerle las posiciones que había adoptado el Poder Judicial de la Federación y el hecho de que pues habían actuado ya con independencia e imparcialidad a la hora de responder a la petición de órdenes de aprehensión que 2 veces hizo la Fiscalía, ¿no? Y entonces, bueno, pedimos la reunión para agradecerle la forma en que había actuado la justicia y hacerle saber la confianza que teníamos nosotros en la justicia. Dígame algo, ¿qué les dijo Saldívar? ¿Qué les dijo el presidente de la Corte? Bueno, nos dijo que los jueces el juez, ¿no? En este caso el juez Gregorio Salazar, que él había actuado con independencia y que desde la Suprema Corte de Justicia y desde el Consejo de la Judicatura Federal, la instrucción que hay hacia los jueces es justamente que actúen con independencia, pero que actúen con imparcialidad. Que el Poder Judicial de la Federación es un órgano independiente de la Fiscalía y del Gobierno, como corresponde en un Estado de Derecho, y que de esa forma era la instrucción que él daba, que el ministro presidente Arturo Saldívar le daba a los jueces y a la vez les decía, a los jueces les confirmaba que desde la Suprema Corte y desde el Consejo de la Judicatura Federal se iba a defender a los jueces que actuaran con independencia e imparcialidad. Ese es un primer punto de lo que nos dijo. Claro. Y el segundo es que él iba a estar atento a la evolución de las cosas y si había una nueva denuncia presentada por la Fiscalía, que puede suceder, todavía no ha sucedido, una tercera está en manos ahora de la Fiscalía y bueno, probablemente la va a ver, pero que él iba a estar atento a esa solicitud y a esa petición de la Fiscalía y que iba a estar atento en el sentido de que se siga actuando con independencia e imparcialidad. O sea, para que nos quede ahí perfectamente claro, van 2 órdenes de aprehensión que topan con pared en el Poder Judicial y de hecho, si no me equivoco, por ahí el mismo juez ha considerado que el caso no puede ni siquiera ser analizado por el derecho penal porque estas normas pues obligaban al foro consultivo pues a tener dinero, ¿no? O sea, era una cuestión de ley. Sin embargo, déjeme preguntarle, doctora, porque el vocero de la presidencia ayer, Jesús Ramírez Cuevas, pues dijo en Twitter que el foro recibió 571 millones de pesos desde que se formó los 16 años, pero que solo 100 millones habían sido utilizados para proyectos y que lo demás se lo habían gastado, que hasta en tintorería. Ay, parece que un acoso que viene no solamente de la Fiscalía General de la República, parece que ya también desde Palacio Nacional. Sí, fue bastante llamativo ese Twitter que sacó el vocero de la presidencia, porque realmente pues da cifras muy extrañas, ¿no? Porque bueno, el foro existe desde el 2002. La Fiscalía habla de 200 y tantos millones desde el 2013. Y ahora el vocero habló de 500 millones. 500 millones no es lo mismo que dice la Fiscalía ni que dice CONACYT. Entonces es un manejo de las cifras increíble. En la página del foro, que es foroconsultivo.org, están todos los informes financieros y técnicos de lo que se hizo, de las actividades del foro desde que surgió el foro, por tanto desde el 2002, y desde el periodo 2013-2018 al cual se nos está atacando de todo lo que se nos está atacando, ¿no? Incluyendo delincuencia organizada. Y ahí, si uno mira esos informes, se da cuenta que las actividades que realizaba el foro no requerían tintorería, ¿no? O sea, realmente trabajábamos con las comunidades científica, tecnológica y de innovación. Nosotros trabajábamos, realizábamos actividades, las que nos mandaba la ley, o sea, las que nos mandata la ley, que todavía está vigente, ¿no? Pero la asociación civil lo que hacía era cumplir con las funciones que le toca según la ley al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y en las actividades que realizábamos, pues no, el porcentaje mayor era sin duda
para proyectos, porque era lo que hacíamos. Ujú. Había una oficina, pues había porque ya no hay, Sí. ¿sí? Pero Sí, había una no. oficina donde, claro, sí, había personal en esa oficina, pero era una oficina chica, y que apoyaba las actividades que se hacían, y las actividades se hacían con la comunidad de todo el país. Y por tanto, sí, la comunidad se movía de un estado al otro y todo eso sucedía, pero no era la oficina la que se Claro. movía y la que viajaba, era la comunidad científica y tecnológica de este país. Entonces siguen manejando las cifras muy confusas. No entendemos quién les da, pues tiene que ser desde CONACYT que le dan esa información, y esa información que no es correcta. La ¿Y qué? página del foro, ahí Ajá. está todo, los informes financieros que Ujú. fueron aprobados por CONACYT. E incluso en agosto del 2019, este gobierno, esta directora de CONACYT aprobó el informe que se realizó del último año. Entonces, si aprobó el informe técnico y financiero, ¿por qué ahora viene a decir que eso no es correcto? Ahí está la página. Perdón Sí. que la interrumpa, doctora, pero sí Sí. llama la atención el discurso que se está dando, pues parece que desde el Palacio Nacional. Yo insisto, se sienten acosados en ese tema porque es algo así como irse directamente contra los que dicen son científicos que estaban siendo corruptos y que estaban utilizando los recursos para otras cosas. Y viene este discurso un poco de posverdad que yo no sé si va contra el pensamiento científico en particular. Hay un acoso ya desde el Palacio, más allá de la Fiscalía. ¿Cómo sienten esto? Bueno, yo diría que el día de hoy lo que nos sentimos es defendidos por el Poder Judicial de la Federación. Ok. Y si la Suprema Corte de Justicia en agosto, el 17 de agosto, emitió la sentencia diciendo la relación jurídica era correcta después de analizar toda la información que analizó la Suprema Corte de Justicia y después de tener todas las constancias de CONACYT a lo largo de 18 años, todas las constancias de aceptación de nuestro informe técnico y nuestro informe financiero, en ese sentido nos sentimos muy confiados, porque la Suprema Corte de Justicia dijo, vamos a estar atentos para que se cumpla, para que se siga actuando con independencia e imparcialidad. Y sí, esperamos que el gobierno pues valorice lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Eso es lo que esperamos realmente y sí, creemos que lo van a hacer. María Elena Álvarez Bulla, la directora hoy de CONACYT, ahora sí que parece que se ha lavado las manos en este tema. Por ahí tenemos una declaración en torno al asunto. Ella dice que pues le compete solamente a la Fiscalía General de la República, que ella ahora sí que no tiene nada que ver. Escuchemos. Todo lo que tiene que ver con este proceso de autoridades que tienen a su cargo estos procesos que tienen que ver con el foro está en manos de la Fiscalía, no es papel del CONACYT, el CONACYT no es juez. Dice, el CONACYT no es juez, por ahí digo, problemas en el origen de la grabación, hay un ruido, pero bueno, Sí. ella dice, el CONACYT no es juez, este es un asunto de la Fiscalía General de la República. Pero usted me decía hace un momento, doctora, es que estas cifras pareciera que como que el CONACYT se las da a Jesús Ramírez Cuevas, por ejemplo, para que publique ese tuit. ¿Le cree es un asunto solo de la Fiscalía? ¿No tiene nada que ver, Álvarez Bulla? No, claro, o sea, en realidad fueron muy desafortunadas esas declaraciones, porque el fiscal Higueras, que es el que está al frente de la FENDO, que es la Fiscalía de Delincuencia Organizada, él dijo que todo partía de la denuncia de CONACYT, entonces pues ahí que se pongan de acuerdo, ¿no?, entre el fiscal Higueras y la directora de CONACYT, porque la Fiscalía afirma de que ahí viene y toda la carpeta, esa denuncia que circuló en los medios, ahí dice, ahí están las dos denuncias que presentó CONACYT ante la Fiscalía, entonces no puede decir de que no sabe nada y no tiene que ver. La judicialización, claro, eso lo hace la Fiscalía, pero a partir de una denuncia. Doctora, le quiero apreciar mucho que nos haya tomado la llamada telefónica y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el caso. Esperemos que bueno, pues se resuelva y que vaya cesando el acoso. El de acoso, entrada, ¿verdad? Sí, claro. El acoso. De Es entrada, un acoso. Y vaya, no es solo contra nosotros, por eso nosotros decimos, nosotros cuando fuimos con el ministro presidente fuimos a nombre de los 31 y a nombre de la comunidad, y el ministro nos comentó qué apoyo impresionante recibieron de la comunidad científica y de la sociedad, ¿no? totalmente. Gracias, doctora Gabriela Dutrenit, le mandamos un gran abrazo y gracias por esta conversación. Muy buen día. Buenos días y muchísimas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia.
Gracias, es la doctora Gabriela Dutrenit, investigadora de la UAM y ex coordinadora de este foro consultivo científico y tecnológico.